Debido a los planes agresivos de Rusia hacia los países de Europa Occidental, la Federación Rusa tiene todos los medios para arrasar con todos. Y, como decía Goebbels en su momento, cuanto más increíble es la mentira, más rápido la gente la cree. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya por segunda vez en este mes ha declarado públicamente que la guerra de Rusia contra Ucrania está llegando a su fin. Pero de inmediato declaró que Europa se está preparando para una guerra abierta contra los rusos. Y de inmediato amenazó con la guerra a Armenia, que intenta alejarse de los rusos y acercarse a la Unión Europea. Así se puede describir brevemente el discurso de Putin de hoy. Hoy el dictador ruso deliraba diciendo que el ejército ruso supuestamente está rompiendo las líneas del frente en todas las direcciones y por eso no hacen falta negociaciones. Contó una historia sobre cómo los europeos supuestamente provocaron la guerra en Ucrania. Según él, no fue Rusia quien empezó la guerra ni fue ella la agresora. Ese engendro calvo comentó el ataque del dron ruso contra Rumania. Pero de lo que más habló Vladimir Putin hoy fue de Armenia, que se está alejando de la zona de influencia de Rusia. Y aquí, Putin prácticamente comparó la situación en Ucrania, comparó el ataque de los rusos a Ucrania en 2014 con lo que está ocurriendo hoy en Armenia, insinuando que Rusia también podría atacar Ereván. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, dejen cualquier comentario y se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Necesitamos fortalecer el sistema de defensa aérea. Y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Y en cuanto a mi declaración de que, en mi opinión, el asunto se está acercando a su finalización, hice esa declaración no solo porque sí, sino basándome en el análisis de la situación en el campo de batalla. Y ahí nuestras tropas están avanzando en todas las direcciones. Bueno, ustedes lo ven todos los santos días. Entonces, el pequeño enano calvo, Vladimir Putin, estando en Kazajistán, volvió a decir que la guerra en Ucrania está llegando a su fin, basándose en el análisis del campo de batalla. Dicen que los rusos están avanzando tanto en toda la línea del frente que pronto alcanzarán sus objetivos. A continuación, una cita de Putin. En cuanto a mi declaración de que, en mi opinión, la guerra se está acercando a su fin, hice esa declaración no porque sí, sino basándome en el análisis de la situación en el campo de batalla. Y ahí nuestras tropas están avanzando en todas las direcciones. Bueno, ustedes lo ven todos los santos días. Al mismo tiempo, el líder del Kremlin dijo que no puede hablar sobre los plazos para el fin de la guerra en medio de las hostilidades. Solo quiero señalar que este mismo Putin lleva 12 años diciéndoles a los rusos salvajes que bueno, Rusia ya casi gana, que solo falta un poco más. Pero también quiero recordar que, literalmente, el 9 de mayo, Putin declaró que está listo para reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en algún tercer país, pero solo para firmar los acuerdos finales para poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, Putin declaró que, cito, el conflicto ucraniano se acerca a su fin. Y el 12 de mayo, el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, explicó, pues, las palabras del dictador calvo sobre la supuesta proximidad del fin de la guerra contra Ucrania con avances en el proceso de paz y los esfuerzos de mediación de Estados Unidos. Sin embargo, tampoco hay plazos concretos. Putin señaló, lo que una vez más subraya que en el entorno de Putin entienden perfectamente que incluso los rusos salvajes y sucios entienden que están en un callejón sin salida, por eso necesitan alimentarlos todos los días con cuentos de que ya falta poco y que ya ganaron. Pero sobre el proceso de paz, el propio Vladimir Putin declaró hoy que, a pesar de que Rusia y Estados Unidos mantienen contactos en el marco del proceso de paz sobre Ucrania, las partes no están llevando a cabo negociaciones. Además, Volodka Putin empezó a amenazar a Europa declarando que él tiene los medios para arrasar a todos los que quieran destruir las bases en territorio ruso. Así respondió a las palabras del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, quien declaró que la OTAN tiene los medios para arrasar las bases de defensa aérea rusas en la región de Kaliningrado. Y enseguida Vladimir Putin decidió explicar que no son los rusos los agresivos, no, para nada, son los europeos los agresivos. Punka declaró que Rusia, cito, Rusia no ha amenazado a los países europeos y las declaraciones de los políticos europeos sobre la preparación para la guerra con la Federación Rusa se utilizan para continuar la confrontación con Moscú y justificar los gastos excesivos de los presupuestos de sus propios países.
Comentando las declaraciones de los representantes de la Unión Europea sobre la preparación para la guerra con Rusia, Vladimir Putin calificó tales afirmaciones como tonterías, mentiras y una mentira descarada y grosera. Además, Putin declaró que son precisamente los países occidentales los responsables de la tragedia que se está desarrollando hoy en Ucrania. Según él, fueron ellos quienes llevaron la situación hasta el golpe de Estado en 2014, por lo que, según resulta, Rusia tomó una serie de acciones primero en Crimea y luego en Donbass. Y ahora lo más interesante, Putin dice que los europeos mienten descarada y groseramente al afirmar que Rusia amenaza a Europa. Pero les recuerdo que Vladimir Putin aseguraba él mismo que no había rusos en Crimea ni en Donbass. Les recuerdo su famosa frase, no estamos ahí. En 2014 y 2015 ese imbécil calvo aseguraba a todos que no, que en Donbass había milicianos que sacaron tanques de las minas y se fueron a pelear. Eso es para que quede claro que los rusos son unos mentirosos despreciables. Y ahora ese Putin dice, pues sí, por el golpe de Estado en Ucrania nos vimos obligados a iniciar operaciones en Crimea y luego en Donbass. Pero a continuación citaré a Putin sobre Europa. Ellos son los que llevaron a la tragedia actual y ahora intentan echarle la culpa a otros y mostrar que Rusia es la agresora. No, esa es su política. Desde el primer paso, cuando nos engañaron diciendo que nunca habría expansión, que supuestamente la OTAN no avanzaría ni un paso hacia el este, hasta la tragedia en Ucrania con el golpe de Estado. Todo esto es resultado de su política, y que no engañen a su propio pueblo. Rusia nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos. Todo lo que hacen es solo para continuar la confrontación con Rusia y justificar los gastos desmedidos de los presupuestos de sus países, metiéndose en el bolsillo del contribuyente de los estados europeos. Pero el bloque más interesante de declaraciones del dictador calvo, Putin, se refería a Armenia. Luego empezó a comparar el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2014 con la situación que ahora se está desarrollando en las relaciones entre Rusia y Armenia. Cito: la crisis en Ucrania comenzó con una situación que era similar a lo que ahora está ocurriendo en Armenia. Ya lo mencioné antes. La crisis en Ucrania comenzó en su momento con los intentos de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Nosotros no estábamos en contra. Después de eso, Putin presentó una lista de lo que exige de Armenia. Exige, ¿quién te crees que eres? ¿Y eso qué? Después de la reunión de la Unión Económica Euroasiática, la pandilla de Putin declaró que Armenia debe realizar lo antes posible un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea y la salida de la UEA. Aunque ¿quién en Armenia le pidió la opinión a Putin? ¿Quién es Putin para decir que en otro país se debe realizar un referéndum? ¿Qué más exigía? Y luego Putin explicó en detalle qué pérdidas sufriría Armenia si sale de la Unión Económica Euroasiática y se acerca a la Unión Europea. Putin advirtió a Armenia sobre las diferencias entre los mecanismos de la Unión Europea y la UEA, así como sobre la necesidad de tiempo e inversiones para adaptarse a los estándares europeos. Y si quieren reírse, aquí tienen una declaración de Vladimir Putin. En la UEA hay un mercado más amplio y protegido, comercio libre de aranceles, normas técnicas y fitosanitarias unificadas, logística simplificada, así como libre circulación de bienes y servicios. Bueno, por si no lo sabían, en Europa no existe nada de eso. ¿Qué les pasa? Solo Rusia puede hacer algo así. Y como era de esperarse, Vladimir Putin empezó a manipular los precios de los energéticos. Declaró que en Europa los precios, cito, en promedio están alrededor de 600 euros, mientras que para los países de la UEA están cerca de 150 euros. Seamos honestos, ¿de qué más puede presumir Putin como cualquier otro ruso aparte de los recursos minerales? Pero este es un pueblo que simplemente vive gracias a las riquezas de la tierra. Ellos mismos no producen nada, son unos salvajes ignorantes que simplemente extraen petróleo y gas de la tierra y lo venden todo. Putin también abordó por separado el tema de la migración laboral. Empezó a amenazar diciendo que los ciudadanos de Armenia que trabajan en Rusia podrían perder sus empleos, los obligarán a sacar algún tipo de licencias laborales y cosas así. También señaló que Armenia tendrá que volver al sistema de permisos para los transportistas de carga, y las tarifas para el transporte ferroviario podrían aumentar del nivel interno de Rusia al de las tarifas para los países de la CEI.
Por cierto, si no lo recuerdan, si ya lo olvidaron, tal vez la CEI todavía existe. Eso es, y al final un imbécil calvo. Vladimir Putin consideró que supuestamente todo esto podría llevar a la pérdida, cito, de al menos el 14% del PIB de Armenia. Pero les recuerdo, como ya mencioné en episodios anteriores, es obvio que en Armenia entienden perfectamente que se necesita un periodo de transición, que también hay que exigir ciertas preferencias de los europeos para que este periodo de transición sea realmente lo menos doloroso posible. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego a todos.